A ver, inicialmente agradecerles la asistencia, felicitar a todos los integrantes de la red de comités de salud ocupacional por la organización de este evento y aprovechar para hacer un par de comentarios, no sé si como comentarios o como ideas. A ver, el tema del trabajo es un tema que ha ido íntimamente ligado con el desarrollo de la humanidad. Y todo lo que se ha logrado en materia laboral es el resultado de grandes luchas. O sea, nada ha sido el producto de concesiones. Luchas que han costado sacrificios, vidas, inversión de tiempo y luchas que aún se mantienen y se mantienen con las mismas características de los primeros tiempos, y es con la inversión de sacrificios, de vidas, de tiempo, pero que son absolutamente indispensables para lograr lo que hoy se tiene, o para lograr estar por donde vamos. O sea, no hemos llegado al punto ideal, pero se va a avanzar. Hubo algún tiempo, especialmente cuando aparece una clase social plenamente identificada como proletaria, o sea, como la clase social que aportaba el trabajo, la fuerza del trabajo, y especialmente en los inicios de la revolución industrial, donde esa clase, el trabajador y el trabajo, no tenían o adolecían de garantías. Tanto era el estado secundario o la poca relevancia que tenía la clase trabajadora, que en momentos del proceso productivo eran elementos desechables, precisamente y especialmente en el tema de salud, porque no contaba con ninguna garantías, ¿ya? Entonces se fueron formando los contrastes esos de que nos habla la historia, y era que la producción crecía, las ciudades se llenaban de riquezas y crecían, y el boato en las ciudades era evidente, en las grandes construcciones, en las grandes avenidas, en los grandes palacios, pero como contraste de ese boato también iban floreciendo silvestremente alrededor de esas ciudades lo que conocemos como los grandes cordones de miseria, y lo integraban esa clase trabajadora que luego conocimos como el proletariado. Ese contraste era una vergüenza para la sociedad. O sea, en la medida en que nos íbamos humanizando, encontrar esos contrastes era una vergüenza para la misma sociedad. Y comenzaron entonces a aparecer lo que se conoce con el nombre de los estados de derecho, ¿no? Unos estados que inicialmente comienzan a reconocerles a los trabajadores unos derechos, especialmente en lo que tiene que ver, o en lo que tenía que ver
con jornada laboral, con prestaciones sociales, con salario. El salario es un instrumento relativamente nuevo en los procesos productivos de la humanidad, y es un tema que aún está en desarrollo, y especialmente la discusión que hay entre si el salario mínimo, que es una conquista de los trabajadores, llena las expectativas para crear condiciones para que esos trabajadores vivan en un ambiente de dignidad. Y bien, más reciente comienza a hablarse también, bueno, en esa primera etapa el tema de seguridad en el trabajo era nulo. Las máquinas estaban en un proceso de afianzamiento, en un proceso de evolución técnica y tecnológica, y obviamente los niveles de accidentalidad eran muchos. Bueno, en ese proceso aparece la discusión del contrato de trabajo. O sea, ya no solamente se hablaba, o no solamente se conquistó las prebendas en materia de salud ocupacional y de seguridad, sino que también el tema del salario mínimo. Pero luego aparece el tema del contrato. O sea, se requería de un instrumento que le permitiera a los trabajadores hacer proyectos de vida, y el proyecto de vida se construía obviamente sobre la base de la estabilidad laboral, ¿no? Eso le permitía al trabajador, o le permite al trabajador, hacer una programación de vida en materia de ocio, en materia de educación, en materia de vivienda, y bueno, todo lo que adicionalmente nos ha ido colgando la sociedad de consumo. Entonces, el contrato de trabajo parte del presupuesto de la formalidad, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de formalidad laboral, se hablaba a que el trabajador tuviese acceso a un salario justo, que ya habíamos dicho que partía de lo que se ha denominado salario mínimo, y que luego también tuviera derecho a su seguridad social, a sus prestaciones sociales. Y con ese concepto que definió y desarrolló la Organización Internacional del Trabajo, que es la que además nos tiene en la tarea de hoy, se determinó unos requisitos de lo que se conoce con el nombre de trabajo formal. ¿Cierto? Pero la misma dinámica de los procesos productivos hace que el desarrollo de esos conceptos también se sometan a revisión permanente. Entonces, todo el tema que nos ha invertido estudios, que nos ha generado inquietudes, como el tema de la globalización, el tema de las tecnologías, hace que se revisen los modelos productivos y lleve a la conclusión de que se requiere más flexibilidad en el contrato laboral, y obviamente hace que se revise también los derechos de los trabajadores. Y frente al concepto de mayor flexibilidad, que comenzó a hacer carrera hace quizás 10 o 15 años, nos encontramos con el fenómeno de que la flexibilidad conllevó casi que a la desaparición del contrato de trabajo.
del contrato de trabajo visto a partir del nuevo condicionamiento del desarrollo de la doctrina de la formalidad laboral, ¿no? Entonces, hoy cuando hablamos de formalidad laboral, ya no solamente hablamos de formalidad laboral en el tema de que haya un salario digno o justo. Inicialmente se hablaba de salario justo, que exista seguridad social y que haya prestaciones sociales. Ahora, cuando la doctrina hoy, cuando habla de la formalidad laboral, dice, eso es una parte, pero a esa parte hay que agregarle otra. ¿Y cuál es la otra parte? Lo que tiene que ver con la estabilidad laboral, lo que tiene que ver con el trabajo digno, y lo que tiene que ver con el trabajo justo. Entonces, en ese tema de trabajo digno y de trabajo justo aparecen los derechos fundamentales de los trabajadores. Eso ha hecho que otras sociedades que nos llevan ventaja, sociedades más desarrolladas que nosotros, revisen unos modelos de flexibilización que se estaban utilizando y que en algunos casos se estaban distorsionando y habían conllevado a la degradación del trabajo y a la pauperización de los trabajadores. Bueno, estamos con el contraste también, al igual que a finales del siglo XIX, en los albores de la revolución industrial, de que la economía va bien y la clase trabajadora va mal. O sea, una asimetría entre el crecimiento del capital y el bienestar de los trabajadores. Algunos han sostenido que ese es uno de los efectos colaterales del modelo productivo. O sea, que hay una fractura que no pueden ir de la mano, que no se pueden conjugar al mismo tiempo trabajadores y capital. Otros sostienen que puede haber desarrollo a partir de la sociedad entre capital y trabajadores. Es decir, en castellano, podemos generar productividad, crecimiento, sin que los dos elementos indispensables de esa productividad, capital y trabajadores, tengan que rezagarse el uno del otro. O sea, pueden ir de la mano los dos y al final el resultado es el mismo: crecimiento económico y productividad. En esa teoría está hoy una parte del mundo, toda la gran parte del mundo civilizado, del mundo desarrollado, y otra parte de los que se conocen como mundo subdesarrollado. Ahí estamos embarcados en este momento de hoy, nosotros como Estado, el actual gobierno y particularmente este ministerio. O sea, en el afán de lograr que mecanismos de flexibilización que se distorsionaron, como las empresas de servicios temporales, como las cooperativas, como las asociaciones de sindicatos, se vuelvan a su origen legal, a su motivación legal, y se reivindique el contrato de trabajo y obviamente se reivindique a la clase trabajadora. Pero entonces, en ese criterio aparece otra cosita o otro concepto que se le va a colgar a el contrato formal de trabajo, a la relación formal de trabajo, que es el tema de seguridad y salud. Tan importante se ha convertido el tema de seguridad y salud que la Organización Internacional del Trabajo quiso que
el mundo lo observara y definió un día para que se celebre a nivel mundial el Día de la Seguridad y la Salud en el trabajo. Eso es lo que nos tiene hoy aquí hablando de este tema. Y al concepto, le decía ahorita, de trabajo digno, se le agrega ahora trabajo digno con seguridad y salud. O sea, la idea es que en el proceso productivo el trabajador tenga garantizado unas condiciones físicas, emocionales, psicológicas que le permitan afrontar el trabajo sin deterioros en su salud y obviamente sin deterioros en su seguridad. Pero esto tiene también un mensaje mucho más fuerte. ¿Cuál es el mensaje fuerte? Es que en el proceso productivo el ser humano, el hombre, se prioriza sobre el capital. Está bien que hay que generar riquezas, porque la riqueza es la única manera de que los pueblos lleguen al desarrollo, pero cuidando al ser humano. O sea, al ser humano le dieron una connotación de invaluable materialmente. Entonces, en esa es la tarea en que está la Organización Internacional del Trabajo y en la que están los países que hoy se han acomodado al nuevo concepto, a la nueva doctrina de la relación laboral. Obviamente, adicionalmente a eso, pues lo que se ha venido planteando en la medida de que se necesitan ahora procesos productivos ecológicos sobre la conciencia que ha ido adquiriendo el ser humano de que una posibilidad de poner en riesgo el planeta es si continuamos con los procesos productivos que en la actualidad se mantienen. Entonces, se está acudiendo a lo que se conoce con el nombre de economía ecológica, pero esa economía ecológica que es sana también requiere de una revisión de los planes de seguridad y de los planes de salud que tienen las empresas que han adoptado ese proceso, ese nuevo modelo, digámoslo así, de productividad. Entonces, hoy estamos en esta tarea, como todas las tareas que aparentemente no son trascendentales, pero a los que las autoridades mundiales hoy le han dado una relevancia tan importante hasta el punto de que se designó un día para su celebración con el tema de los derechos, con el tema de los derechos fundamentales, con el tema de los derechos humanos en su época. Hoy el tema de la seguridad y la salud en el trabajo obliga a las empresas, a los trabajadores independientes o a través de sus organizaciones sindicales a estar pendientes y a exigir que en los planes de seguridad hayan plenas garantías en esta materia. O sea, quedó revaluada otro concepto que también se había hecho carrera en los procesos productivos, era el de los riesgos asumibles. Y hoy, en materia de salud y en materia de seguridad, el concepto de riesgo asumible no es válido. Sencillamente no es válido, porque nadie puede asumir un riesgo en donde lo que se pone en juego es la vida de un trabajador. Nosotros en el Ministerio tuvimos la experiencia reciente, de hace unas horas, en donde una empresa grande de Cartagena estaba experimentando con una máquina que acababa de llegarle, una máquina que le iba
a simplificar los procesos, le iba obviamente a disminuir los costos de producción que se iban a revertir en mayores utilidades, pero que ponía en riesgo al operario de la máquina, no porque la máquina tuviera las condiciones artesanales de las máquinas del inicio de la revolución industrial, sino porque no se le había invertido el tiempo suficiente al funcionamiento a la preparación del operario de la máquina, ¿no? Y nosotros hicimos una visita cuando entrevistábamos a las autoridades de las empresas. Ellos nos decían, no, pero es que si la máquina se cae o si el operario se equivoca porque no tiene suficiente capacitación, eso es un riesgo asumible. Como si el piloto de un avión que embarca 300 pasajeros y le dicen abajo en tierra le dicen que hay una turbina que está botando aceite, y entonces dice, no, hay una posibilidad que se pare y se caiga el avión, pero también hay una enorme probabilidad que no pase nada. Entonces yo vuelo con el avión y ese riesgo es asumible. O sea, en materia en donde se ponen en juego la vida de seres humanos, no pueden haber riesgos asumibles. O sea, la seguridad tiene que ser absoluta. En esa discusión, nosotros tomamos la decisión, primero, de advertirles que hasta que no se hiciera la suficiente capacitación, pusieran en marcha la nueva máquina, o si ellos no aceptaban nuestra advertencia en el término, como dice aquella grabación, en el término de los 5 segundos, nosotros nos veríamos en la necesidad imperiosa de cerrarle la empresa, porque además los inspectores, entre las nuevas facultades que se les han dado, tienen la de cerrar las empresas. Para satisfacción de nosotros, recibida la comunicación por parte de la empresa, nos comunicaron que iban a parar, a detener la máquina y que iban a crear las condiciones, a hacer el plan de seguridad para que no hubiese riesgos asumibles, sino para que los riesgos fueran cero en la medida de lo posible. Bueno, entonces, hoy, exactamente hoy no, el 28 de abril, nosotros lo estamos conmemorando hoy, porque el 28 de abril es domingo. Estamos en esta tarea de reivindicar con nuestro aporte el propósito que la Organización Internacional del Trabajo se trazó para el efecto de que toda la humanidad, todo el mundo, conociera que hay un día importante en la historia de la humanidad, que es el día de la seguridad y de la salud en el trabajo. Pero no solamente para esto de mirar lo que están haciendo las ARL, de que las empresas están haciendo sus planes de seguridad, sus planes de salud, no, sino para que también hagamos remembranza de toda la historia del trabajo en el mundo. O sea, para que hagamos remembranza, que es uno de los componentes importantes de ello, de cómo se ha hecho los grandes, cómo se han alcanzado los logros que hoy reivindican la condición de dignidad de los trabajadores. Pero también conocer de cuánto le ha costado a la clase obrera llegar hasta donde hoy está, que es un camino bien transitado, aunque aún falta mucho por transitar, y especialmente en el tema de construir esa cultura de la que yo le hablo, que facilite y que crea y que construya conciencia además en las posibilidades de que el desarrollo
se puede hacer de la mano entre los trabajadores y el capital sin que sea excluyente y garantizando salud y seguridad. Les agradezco inmensamente que nos estén acompañando y les deseo éxito en el resto de la jornada.